Gracias a la compañera Rocío. Ahora vamos a tener ya la que va a ser la penúltima intervención de la tarde. Ahora llega el turno de Javier Castillo, es el candidato número 1 por la provincia de Granada. Y por qué no decirlo también, es el candidato a la presidencia del gobierno por nuestra organización. Bueno, Javi es una persona con un amplio recorrido en política. Ha participado y sigue participando de espacios de la juventud, sobre todo de movimientos estudiantiles. Y vamos a escuchar lo que tiene que decirnos el candidato a la presidencia del gobierno. La presentación, de verdad, yo quería empezar mi intervención... Está bien, ¿verdad? Quería empezar mi intervención un poco en solidaridad y recordando a toda la gente que ahora mismo en prácticamente todos los rincones del mundo está luchando contra la xenofobia, contra el racismo, contra el sexismo, que está defendiendo posiciones antifascistas en todos los lugares del mundo. Y ayer vimos cómo era tiroteada una diputada del Partido Laborista en Reino Unido. Hemos visto también hace poco cómo 3 chavales eran apaleados por un grupo de fascistas en Alemania. Estamos viendo cómo en Francia crece el Front Nacional, estamos viendo cómo crece Amanecer Dorado en Grecia. Me parece que quería dedicar por lo menos este primer minuto a toda la gente que está peleando contra ellos y que está combatiendo todo el odio y toda la xenofobia en el conjunto del mundo. Bueno, y entrando un poco a la situación actual en el Estado español, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto estos últimos 4 meses ha sido un auténtico espectáculo. Es decir, me parece que hemos pasado de ver en nuestras televisiones, en nuestros medios de comunicación, incluidos los mayoritarios, a gente peleando en las plazas, a gente parando desahucios, a gente peleando en sus luchas sindicales, y ahora lo que nos encontramos, que es lo que hemos visto en estos últimos 5 meses, es un grupo de no más de cuatro hombres que lo único que buscan es tener un minuto de oro para soltarle el mejor argumento o la mejor frase, la frase más ingeniosa al rival, ¿no? Yo creo que se ha convertido en un auténtico espectáculo, ¿no? Yo creo que sería una película divertida si el argumento central no fuera las vidas de los trabajadores y las trabajadoras de la juventud, ¿no? Me parece que en el momento en el que son precisamente nuestras vidas las que están en medio de toda esa puya, de todas esas frases, de todo ese ingenio, deja de ser algo divertido, deja de ser un show para convertirse en algo que es bastante dramático, ¿no? Yo creo que el culmen de todo este espectáculo fue, sin duda, el debate a 4 del otro día, ¿no? Me parece que en el momento en el que Rajoy decía abiertamente que aquí ya se tenían derechos laborales, que estábamos avanzando en servicios públicos, que la gente estaba empezando a vivir mejor y que teníamos que continuar por la senda del crecimiento, a mí lo que me parece es que vive auténticamente en el mundo de Yupi, ¿no? La realidad es que se está creando empleo, pero yo creo que lo que habría que plantear, y hay que decirlo, durante los 3 primeros meses de 2016, el 30% de los contratos que se han creado no son más de una semana. Es decir, los trabajadores y las trabajadoras que han empezado a trabajar en los 3 primeros meses no han durado más de una semana en su trabajo. Ese es el crecimiento, esa es la senda del desarrollo que nos está abriendo ahora mismo Rajoy, ¿no? y el gobierno de la derecha, ¿no? Me parece que seguimos viendo que las tasas de pobreza, ¿no? Un 30%, en torno a 13 millones de personas ahora mismo están en riesgo de pobreza en el Estado español. Sigue habiendo desahucios, incluso se agudizan cuanto más tiempo va pasando la crisis. Me parece que es dramático y que ese es el argumento central en todo este juego de sillón y en todo este juego de trilero que estamos viendo ahora mismo por televisión, ¿no? Además, y es donde yo creo que la lógica capitalista hace una función central, y es buscar el máximo beneficio de todos los rincones y de todos los espacios, ¿no? Todas las necesidades que pueda tener el ser humano, todas las necesidades que puedan tener las personas se convierten en un negocio y se convierten en un nicho de mercado que lo único que busca es sacar dinero, es sacar beneficio a costa de nuestras propias vidas, ¿no? A Rajoy se le olvidó dar otros datos.
aparte de lo suyo y aparte de mentir en sus datos, hay otros datos que no dio, ¿no? La realidad es que el IBEX 35 no para de crecer. Y mientras hablamos de las condiciones de pobreza, de las condiciones de explotación, de las medidas laborales, de la disminución de los salarios, la realidad es que los ricos en el Estado español se están haciendo más ricos y cada vez tienen más dinero. Y empresas como Inditex aumentaron sus beneficios un 15%, empresas como A3 Media aumentaron sus beneficios un 8%, el Banco Santander aumentó sus beneficios en este último año un 18%, Abengoa, que está despidiendo a trabajadores en Sevilla, aumentó sus beneficios un 24%. Este es el verdadero rostro de la crisis. Este es el verdadero rostro de la crisis. Los ricos son cada vez más ricos a costa de los salarios, de los derechos sociales, de los derechos laborales, de los trabajadores y las trabajadoras y de la juventud. Y la realidad, y será más dura, será menos dura, será más entendible o será más entendible. No vamos a tener derechos sociales, no vamos a tener derechos laborales, no vamos a tener ningún tipo de mejora de nuestras condiciones de vida sin atacar la riqueza de los que lo tienen todo. Sin atacar la riqueza de precisamente esa gente que no ha parado de enriquecerse a costa de nuestras condiciones de vida, ¿no? Y ahí es donde yo creo que nuestra candidatura tiene sentido, ¿no? Mucha gente nos pregunta ¿por qué lanzar una candidatura si tenemos la unidad de la izquierda, ¿no? Tenemos una candidatura como la de Unidos Podemos ahora mismo, ¿no? Desde nuestro punto de vista, Unidos Podemos ahora mismo no entra a cuestionar esa riqueza. Todas las disminuciones y todas las rebajas programáticas que ha hecho en los últimos 2 años, lo único que han hecho ha sido apartarse de la propiedad de toda esta gente, ¿no? Cada vez que hablábamos del Banco Santander, cada vez que hablamos de empresas como Abengoa, como A3 Media, las candidaturas que se vienen a plantear del cambio se quedan a las puertas, a las fronteras del cuestionamiento de toda esta riqueza. Y mientras no cuestionemos esta riqueza, lo único que nos queda es gestionar la miseria y la pobreza y las migajas que les sobra a los bolsillos de los capitalistas. Nos llamamos izquierda anticapitalista revolucionaria, que digamos nosotros y nosotras esto, pues tiene sentido, ¿no? Es decir, ¿qué van a decir, no? ¿Qué van a decir estos, no? Que están a la izquierda, ¿no? La realidad es que hace 5 meses le hicieron una pregunta a una persona que yo creo que es probablemente de las más despreciables y repulsivas que sale ahora mismo por televisión, que es Joan Rosell, el presidente de la patronal, ¿no? Le preguntaron en diciembre, justo antes de las elecciones del 20 de diciembre, le dijeron, ¿ya no ve a Podemos destrozando la política económica? Y respondió Joan Rosell, no. Porque no dice que vaya a subir un 10% las pensiones o que vaya a no pagar la deuda. Plantea lo que todo, una mejor gestión. Eso lo decía Joan Rosell hace 6 meses, el presidente de la patronal. No solo lo decimos nosotros desde la izquierda, lo está diciendo la propia derecha, las propias cabezas de los capitalistas están diciendo, claro, si esto es lo que buscan al final, es una mejor gestión de la economía, una gestión más pulcra, pero sin entrar a cuestionar nuestra propia riqueza y nuestros propios beneficios. Mientras nadie cuestione nuestros beneficios, está muy bien que planteen, está muy bien que hagan política, ¿no? Creemos que precisamente entrando a la lógica de la gestión, lo único que nos van a quedar son esas miserias, son esas migajas que ya hemos visto a tanto gobierno gestionar. Ya hemos visto al gobierno de Syriza las migajas con las que se encuentra por no enfrentarse precisamente a los capitalistas, a los ricos de sus países, ¿no? Ahora mismo estamos viendo cómo los propios gobiernos que se ven llamas del cambio, ¿no?, tienen muchísimo miedo de enfrentarse a los capitalistas, y la política no se hace con honestidad, no se hace con simplemente un buen discurso, ¿no? Yo creo que era incluso divertido ver a la campaña que hicieron gobiernos como el de Ada Colau, como Pablo Iglesias, cuando hicieron la campaña en aquel periodo en el que decía, si nosotros le explicamos al Banco Santander que tienen que apretarse un poquito el cinturón, pues ellos lo van a entender perfectamente y probablemente cederán muchísimas viviendas a la gente. La realidad que estamos viendo ahora mismo es que el gobierno del Ayuntamiento de Madrid tiene a todas las plataformas de afectados por la hipoteca encima, porque prometieron una serie de cosas que no están cumpliendo. Es decir, no están cumpliendo precisamente el hecho de un elemento que plantearon, que era comprarle casa a los bancos.
Es decir, ni siquiera están en posibilidades de las instituciones de comprarle las casas a los bancos y darle gente una alternativa habitacional a los bancos, ¿no? Y ahí es donde nosotros planteamos los límites de las instituciones. Cuando planteamos que las instituciones y que los gobiernos de gestión del capitalismo y de las miserias y de las migajas que dejan los ricos no van a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras, nos referimos precisamente a este tipo de cosas, ¿no? Creemos que sin plantear abiertamente el impago de la deuda no vamos a tener unos servicios públicos, y para eso hace falta derogar el artículo 135. Si no nacionalizamos los sectores estratégicos de la economía, no vamos a poder generar empleo, no vamos a poder asegurar que la gente tenga luz, que la gente tenga agua, que la gente tenga transporte gratuito. Es imposible, porque están en manos de gente que lo único que quiere es aumentar sus beneficios, y mientras la lógica sea esa, nuestras vidas serán siempre secundarias. Vivimos en Andalucía, un territorio que ahora mismo ocupa una buena parte de su economía al sector agrario, ¿no? La realidad es que, y yo creo que hay que plantearlo abiertamente para ver qué hacemos con este sector, es cuestionar la propiedad ahora mismo de los terratenientes, ¿no? Estamos viendo como en Andalucía ahora mismo el 2% de los terratenientes tiene el 50% de las tierras andaluzas, mientras hay muchísima gente que se está quedando en el paro, mientras hay muchísima gente que tiene que estar comprando peonal para que le den un subsidio agrario. A mí me parece que eso es una auténtica vergüenza, ¿no? Y la realidad es que ninguno de los gobiernos que se postulan ahora mismo con el cambio está diciendo qué hacemos con la tierra en Andalucía. Llevamos 150 años para que se abra un proceso de reforma agraria en Andalucía. ¿Cuándo de una maldita vez vamos a abrir un proceso de reforma agraria? Nuestro ejemplo, y no lo planteamos, y yo creo que esto hay que decirlo claramente, no lo planteamos a raíz de julio del año pasado, ¿no? No planteamos a raíz de julio del año pasado que el proyecto de Syriza era un error. Veníamos planteando las limitaciones del gobierno de Syriza mucho antes de lo que pasó en 2014, porque lo que pasó en 2014, que ahora se viene a plantear como un golpe de Estado financiero de la Unión Europea, claro, ¿qué va a hacer la Unión Europea? La Unión Europea hace lo que hace la Unión Europea. Esa es la función que tiene la Unión Europea. Lo que tiene que hacer un gobierno es estar en posibilidad de generar una correlación de fuerzas que permita que lo que quiera hacer la Unión Europea no se pueda hacer. Eso no se va a hacer con buenos discursos, con buenas palabras, con muchas ganas. Eso se va a hacer con una correlación de fuerzas en las calles, con una correlación de fuerzas en las movilizaciones y en las luchas. No se va a conseguir de ninguna manera, no hay ningún precedente histórico que haya dicho que a través de la gestión institucional vamos a poder cuestionar la propiedad de los que lo tienen todo en favor de los que no tienen nada. Nuestro ejemplo no es Grecia, y lo planteaban los compañeros y las compañeras antes. Nuestro ejemplo es Francia, ahora mismo. Estamos viendo cómo ahora mismo en Francia millones de trabajadores y trabajadoras se están poniendo en movimiento. Nos están dando una lección, y están dando una lección a tanta gente que llevaba tantos años diciendo que el movimiento obrero estaba muerto, que la clase trabajadora era una cosa del siglo XIX, de principios del siglo XX, y que eso ya era una cosa que no tenía ningún sentido. La realidad es que ahora mismo es la clase trabajadora francesa la única que está en condiciones de parar una reforma de la Unión Europea en los últimos 10 años. Es la única. No ha habido ningún gobierno del cambio que haya planteado eso. No ha habido ningún gobierno del Partido Socialista que ha hecho eso. Al revés, lo que han hecho ha sido aplicar precisamente sus políticas. Es la propia clase trabajadora y la juventud, a través de huelga, a través de movilización y a través de sus propias luchas y de su propia fuerza, y confiando solo en su propia fuerza, como le están haciendo frente a una reforma laboral de la Unión Europea. Y ahí es donde entra, desde nuestro punto de vista, un elemento fundamental. Lo que está poniendo en jaque al gobierno francés no es solo la movilización, no es solo la ocupación de las plazas. Lo que está ahora mismo poniendo en jaque al gobierno francés es la huelga y la posibilidad de una huelga general del conjunto de la clase trabajadora francesa. Eso es lo que está poniendo en jaque ahora mismo al gobierno francés. ¿Por qué? Porque es precisamente la huelga general la que permite cuestionar la riqueza y la acumulación de capital en las manos de unos pocos. Somos los trabajadores, somos las trabajadoras las que producimos, ¿no? Pero no producimos para nosotros y para nosotras mismas, ¿no? Cuando estamos viendo que estamos trabajando más, que estamos echando más horas, que tenemos cada vez menos salario, ese dinero va al final a
a beneficio de los grandes capitalistas. La clase trabajadora toma en consideración su propia fuerza cuando hace una huelga y son los capitalistas los que se le echan encima. Es decir, en el momento en el que empiezan una huelga, los capitalistas dicen, no, una huelga no podía hacerla porque bloqueáis la economía, estáis bloqueando la economía, eso no puede ser. Estamos bloqueando su economía, estamos bloqueando sus beneficios. Cuando vemos a los trabajadores y a las trabajadoras del sector de la electricidad cortándole la luz al jefe de la patronal en Francia y reduciendo las tarifas de la luz de los barrios más pobres, es la forma que tiene la clase trabajadora de decir, vamos a empezar a trabajar en nuestro propio beneficio. Vamos a empezar a poner en funcionamiento este sistema y esta lógica económica para nosotros y para nosotras mismas. Creo, tanto allí como aquí, tenemos que ser conscientes de la fuerza que tiene ahora mismo la clase trabajadora. Nunca, en ningún momento de la historia, ha habido un número de asalariados tan alto como en este momento. La clase trabajadora está en posibilidad de poner en jaque cualquier tipo de política capitalista, si es consciente de su propia fuerza. Y si esa fuerza no se dirige hacia la propia o hacia la simple gestión institucional. Les cortamos el grifo. Si dejamos de trabajar, dejan de tener beneficios. Venimos con un lema que creemos que es bastante oportuno para el momento actual, ¿no? Sus pactos para que no cambie nada, la lucha, y yo añadiría la importancia de la huelga y de parar la economía para cambiarlo todo. Lo estamos viendo ahora mismo en Francia. Tenemos una demostración de que las cosas se pueden hacer de otra manera. No es el momento de decir que tenemos que gestionar las migajas que le caen de los bolsillos a los capitalistas. No es el momento de decir que la clase trabajadora está muerta y de que todo se va a cambiar a través de los parlamentos y a través de las instituciones, sino que es precisamente el momento de decir justo lo contrario. La clase trabajadora está más viva que nunca, tiene más necesidad que nunca de cambiar sus condiciones de vida, está dispuesta, y lo único que tenemos que hacer es dar pasos adelante en su organización, en su lucha y en la posibilidad de superar el sistema capitalista, que al final es la única manera de cambiar nuestras condiciones de vida para cambiarlo todo.